bienvenidos a la tercera clase de dermatología básica. Vamos a continuar con epidermis. Yo, Natalia Guevara, les voy a estar hablando sobre melanogénesis, Francis Mayo sobre pigmentos de la piel y radiación ultravioleta, y Paola Budiño sobre células de Merkel, células de Langerhans y síntesis de vitamina D. Comenzamos con melanocito. La función del melanocito es fabricar melanina, que es un pigmento con acción fotoprotectora de los efectos dañinos del sol. Representa alrededor del 5% de las células epidérmicas. Es de origen neuroectodérmico en la cresta neural y deriva del melanoblasto. Recuerden que en la primera clase había una tablita donde se mencionaba el porcentaje de cada célula de la epidermis. Bueno, melanocito entonces 5% y deriva del neuroectodermo. Inicialmente el melanocito se forma como un melanoblasto, luego va madurando, se forma el melanocito que va a sintetizar melanina. El melanocito se ubica en la capa basal epidérmica y en el folículo piloso, es decir, lo tenemos en la piel, en la epidermis, en la capa basal, y también lo vamos a tener en el pelo, más precisamente en el folículo piloso. También lo encontramos en los ojos, en el tracto uvial, en la retina deriva del tronco cerebral primitivo, no de la cresta neural, y en otros lugares como las leptomeninges, mesenterio, oído interno. En esta imagen vamos a ver un esquema de acá la ubicación. Acá está la ubicación del melanocito en la capa basal. Fíjense que es una célula dendrítica. Estas son las dendritas, que es una forma característica de las células que derivan del neuroectodermo. Bueno, el melanocito se intercala entre las células basales, una cada 5 en la cara y una cada 20 en las partes cubiertas. Poseen dendritas, carecen de tonos, filamentos y desmosomas. La unión epidérmica de melanización es un melanocito que se conecta con 35 a 40 queratinocitos. En el folículo piloso se localizan en el infundíbulo y en la matriz folicular. Es decir, un melanocito a través de sus dendritas, estas van a conectar con 35 a 40 queratinocitos, ¿sí? Acá tenemos otra vez la imagen de la ubicación en la capa basal, las dendritas que van a estar formando esta unión de melanización, una unión epidérmica melánica. Y tenemos dos tipos de melanocitos: secretorios y continentes. Los secretorios son los que van a estar fabricando melanina, y los continentes son los que después del nacimiento, después de la época embrionaria, no fabrican más melanina. Por ejemplo, los que están en los ojos. No se fabrica constantemente melanina como sucede en la piel. Y ahora vamos a hablar de la melanogénesis. Hasta acá vimos características del melanocito. Ahora vamos a pasar al proceso de melanogénesis. La melanogénesis tiene lugar dentro de una pequeña organela citoplasmática llamada melanosoma, que contiene enzima tirosinasa. Tiene diferente forma y disposición según si es piel blanca u oscura. Los melanosomas se forman por la fusión de vesículas del aparato de Golgi y de retículo endoplasmático. Bueno, entonces, ¿es lo mismo melanocito que melanosoma? No. Melanosoma es la organela que está dentro del melanocito. Esta organela, el melanosoma, contiene enzima tirosinasa. Y la melanogénesis también se va a dar dentro de el melanosoma. No, también. La melanogénesis se hace en el melanosoma, ¿sí?
Los melanosomas se forman, bueno, eso ya lo dije, perdón. Bueno, los melanosomas a partir del aparato de Golgi se van a ir formando como vesículas, también el vesículo endoplasmático, hasta formarse la organela en sí. O sea, inician como vesículas y después se forma la organela melanosoma. Bueno, acá entonces tenemos más detallado el melanocito. Acá tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que como les decía inicialmente el melanosoma se va a formar como vesículas que salen de aquí y luego una vez que va madurando se va a formar el melanosoma y se va a ir cargando de melanina a medida que se va transportando por las dendritas. Una vez que sintetizó la melanina y fue transportado a sus dendritas, el melanosoma cargado de melanina se va a transferir al queratinocito y en el queratinocito este melanosoma se va a desintegrar dejando lo que se conoce como polvillo melánico en el queratinocito, protegiéndolo de la radiación ultravioleta. Bueno, acá les indica lo que les mostraba con el puntero. Entonces, los melanosomas se transfieren a los queratinocitos. Este proceso se llama melanocitofagocitosis. Tenemos dos clases de melanina. Eumelanina, que es de color negro castaño, tiene acción fotoprotectora, y la feomelanina, de color amarillo rojo, es fotoagresora. Bueno, en esta imagen tenemos otra vez lo que mencionaba recién. Aparato de Golgi. Inicialmente los melanosomas que se forman como vesículas, luego son melanosomas, organelas como tal, se van a transportar a través de las dendritas y se van a transferir al queratinocito. En el queratinocito se van a acomodar por encima del núcleo del queratinocito, se van a desintegrar formando el polvillo melánico que va a proteger al núcleo. Una imagen más tenemos de esto, se los repito para que quede bien claro. Tenemos entonces, bueno, acá como desde dónde deriva. Cresta neural del neuroectodermo. Migración de melanoblastos. Acá estamos hablando de la célula que va a transformarse después en melanocitos. Entonces, migración de melanoblastos. Después, bueno, este melanoblasto se va a diferenciar de melanoblastos a melanocitos. Y en el melanocito entonces se va a formar la matriz del melanosoma, que son estas vesículas que les decía. Y dentro se va a formar también la tirosinasa, se va a sintetizar tirosinasa, que es una enzima muy importante en este proceso de melanogénesis. Se va a transportar la tirosinasa y ya va a quedar conformado entonces el melanosoma. Entonces en el melanosoma vamos a tener la tirosinasa que va a estar interviniendo en el proceso de melanogénesis que se da dentro del melanosoma, y a medida que va ascendiendo se va a ir formando cada vez más melanina hasta que se transfiere al queratinocito, y en el queratinocito después se va a degradar y va a ser eliminada la melanina junto con las células cornificadas. Esta sería la reacción química. No hace falta que se la sepan así tal cual, pero sí algunos metabolitos intermedios está bueno que los tengan. Dijimos entonces, bueno, comienza como tirosina, el aminoácido tirosina. Por acción de la tirosinasa se va a formar dopa.
Bueno, después se va a formar dopamina, dopaquinona, y según si tiene cisteína o no, fíjense que si tiene cisteína se va a formar feomelanina, si no tiene cisteína se va a formar eumelanina. En los corneocitos, los lisosomas realizan la degradación de los complejos melanosómicos, dando por resultado un polvillo melánico que tiende a cubrir la parte superior del núcleo como una sombrilla para proteger el ADN del daño que puedan ocasionar las radiaciones ultravioleta. La melanina se elimina con la descamación de la capa córnea. Bueno, esto es lo que les decía recién. Y para resumir, acá tenemos entonces las etapas de la melanogénesis. Tenemos sucesos que ocurren dentro del melanocito y otros que ocurren dentro del queratinocito. Entonces, dentro del melanocito vamos a tener la formación de melanosomas, la melanización de melanosomas, o sea, la melanogénesis, el transporte a través de las dendritas y la transferencia al queratinocito. Y dentro del queratinocito, entonces va a suceder la degradación de los melanosomas y la eliminación de la melanina con la descamación. Muy importante esto, intervienen la tirosina, que es el aminoácido con el que se comienza la melanogénesis, y la tirosinasa, que es la enzima responsable de ir transformando este aminoácido en varios compuestos que van a terminar formando la melanina. Y además también interviene el cobre. La tirosinasa necesita del cobre para poder iniciar la melanogénesis a partir de la tirosina. Bueno, ahora va a continuar Francis con color constitutivo de la piel. Bueno, hasta acá estuvimos viendo todo lo referente con el melanocito. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con color constitutivo de la piel. Tenemos distintos tipos de pigmentos a lo largo de toda nuestra piel y dependiendo del color podemos saber qué tipo de pigmento es y qué localización tiene. Por ejemplo, los pigmentos castaños, como el de la piel, provienen de la melanina y están en la epidermis. Los pigmentos más amarillentos provienen de los carotenoides, que son agentes exógenos, y los podemos encontrar en la capa córnea, especialmente en las palmas, plantas y retroauriculares, es decir, detrás de los oídos. Fíjense que cuando nos vemos la palma de la mano, usualmente tenemos, o la planta de los pies, usualmente tenemos un color diferente al resto del color de la piel. Lo podemos notar con mucho mayor énfasis en las personas con fototipos altos, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el contraste hace que se note mucho más. Después está el pigmento rojo, que viene de la oxihemoglobina y está en la dermis y en los capilares sanguíneos. Y el color azul proviene de la hemoglobina reducida o de la hemoglobina desoxigenada, y ese color lo tenemos en las vénulas. Ahora vamos a hablar de los fototipos cutáneos. El fototipo es la capacidad de adaptación al sol que tiene cada persona desde que nace. Es decir, el conjunto de características que determinan si una piel se broncea o no y cómo y en qué grado lo hace. Básicamente, el fototipo es el que nos determina qué tan fácil o complicado es que una persona se pueda broncear o se pueda quemar cuando se encuentra expuesta al sol. Mientras más baja es la capacidad, menos se contrarrestan los efectos de los rayos UV, y mientras más alta, más se contrarrestan. Los fototipos los clasificó Fitzpatrick, y tenemos, antes existían 1.000.000 de tipos de fototipos y él los condensó, los resumió y quedaron 6 fototipos.
Primero tenemos el fototipo 1, que son las personas de piel muy clara, ojos azules, los pelirrojos y suelen presentar pecas en la piel. Su piel no suele estar expuesta al sol porque cuando se exponen presentan quemaduras solares bastante fuertes, no se pigmentan y se escaman de forma notoria precisamente porque tienen poca resistencia al sol. La piel de estas personas sin exposición es blanco lechoso. Después tenemos el fototipo 2. El fototipo 2 se quema fácil e intensamente, se pigmenta un poco y también se descama de forma notoria. Son individuos de piel clara, pelos rubios, ojos azules, pecas y la piel es blanca. Normalmente no está expuesta al sol. Los fototipos 3 se queman moderadamente y se pigmentan. Son estas personas que solemos ver cuando se exponen al sol y decimos, uy, qué lindo bronceado. Una frase que está completamente errada y que debemos sacar de la cultura porque un bronceado nunca es saludable. Pero son estas personas que suelen broncearse de colores más dorados o más amigables. Son de razas caucásicas, tienen piel blanca cuando no está expuesta al sol. Los fototipos 4 también se queman moderadamente, pero en menor medida que el fototipo 3. Se pigmenta con bastante facilidad y de forma inmediata al exponerse al sol. Es decir, primero presenta reacción de color antes que la quemadura. Son individuos de piel morena o ligeramente amarronada, tienen pelo y ojos oscuros. Normalmente son las personas mediterráneas, mongólicas, orientales, etc. El fototipo 5 se quema rara vez porque tiene mucha mayor resistencia, porque tiene mucho mayor pigmento. Se pigmenta con facilidad y presenta pigmentación inmediata. Son individuos de pieles amarronadas. Y el último fototipo viene a ser el fototipo 6. Son las razas negras. Nunca se queman, pero sí se pigmentan intensamente. Ojo, que el hecho de que no se quemen no quiere decir que no estén expuestos a los mismos riesgos que las personas de fototipo 1. Solemos pensar que las personas de fototipo 6 o las personas de razas negras tienen un poco más de protección y por eso se descuidan o se cuidan menos frente al daño solar. Acá podemos ver un poco, vamos a hablar sobre el índice de radiación solar. El índice ultravioleta es un método para predecir la intensidad con la que la radiación UV alcanza la superficie terrestre. Este índice de radiación solar se está escuchando mucho en las redes sociales, por suerte, porque las personas están comenzando a tomar conciencia acerca de los daños del sol. Y acá les pongo en un gráfico, que también lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Existen 3 tipos de radiación solar: la UVA, la UVB y la UVC. Los rayos de UVC son absorbidos por la capa de ozono antes de llegar a la Tierra, es decir, estos no nos generan ninguna preocupación. Después tenemos los rayos UVB, que son aproximadamente el 5% de la radiación solar, actúa sobre la epidermis, provoca la sensación de calor que se siente al exponerse al sol. Y después están los UVA, que son los más peligrosos porque penetran hasta la dermis, y son aproximadamente el 95% de la radiación solar que llega a la Tierra. Los efectos de la radiación solar sobre la piel, sumamente importante. El espectro solar abarca 3 zonas fundamentales: la luz visible, la luz ultravioleta y la luz infrarroja. La luz visible o blanca está compuesta por las distintas radiaciones que se observan en el arco iris o cuando se refracta la luz a través de su prisma. Es decir, la luz visible, como su nombre lo dice, es la luz que podemos ver y por la que se hace de día en el mundo, digamos. Después tenemos la luz ultravioleta, que es una luz que no es visible al ojo humano y se forma cuando termina el prisma de la radiación solar visible, es decir, los colores del arco iris,
Cuando llega el violeta, sigue existiendo otro color que son los rayos ultravioleta. Y después están las infrarrojas, que es lo mismo. Tenemos toda la gama de los colores del arco iris, pero un límite es el violeta y el otro límite es el rojo. Antes de llegar al rojo están las radiaciones infrarrojas, valga la redundancia, que también son invisibles a los humanos. El espectro solar nos proporciona aproximadamente 5% de ultravioletas, 45% de las radiaciones visibles y 50% de radiaciones infrarrojas. La radiación ultravioleta es la que tiene mayor poder energético en el espectro solar. A ver. Bueno, acá les puse un pequeño gráfico para poder diferenciar estos tipos de radiación. La radiación ultravioleta prácticamente no produce manchas en la piel, pero sí le dan color. Es decir, los rayos UVA son los responsables del bronceado. Ocasionan alteraciones en el ADN. Ojo con esto. Envejecimiento de la piel. Carcinogénesis, que es la posibilidad de generar un cáncer, precisamente debido a que puede ocasionar alteraciones en el ADN. Potenciación de los efectos nocivos de los UVB, quemaduras y reacciones alérgicas. Y como les decía antes, son los que penetran más profundamente porque llegan hasta nuestra dermis y aparte de eso están presentes durante todo el día y durante todo el año. Desde que sale el sol hasta que se oculta y los 365 días tenemos rayos UVA en la Tierra. Después tenemos los rayos UVB, que son los responsables de las quemaduras solares, son los que generan las manchas por daño solar, originan engrosamiento de la epidermis, de la capa córnea de la epidermis, y disminución de la capacidad del sistema inmunológico, ligado también al cáncer de piel. Y después tenemos los ultravioletas C, que como les dije, estos prácticamente no nos preocupan porque son absorbidos por la atmósfera y no llegan a la Tierra, por lo tanto no llegan a nuestra piel. La longitud de onda es más corta y son los que poseen mayor energía. Ahora vamos a hablar del pigmento melánico. Las variaciones de la pigmentación se deben a diferencias en la actividad del melanocito, condicionada por factores genéticos y no al número del melanocito. El pigmento melánico puede ser decolorado por oxidación, como por ejemplo el pelo. Y en el pigmento melánico también tenemos que tener en cuenta que depende de mayor o menor medida de pigmento, va a generar manchas en la piel hipo o hiperpigmentadas. Los rayos UV son el principal estímulo de la melanogénesis, que era lo que les explicaba Nati anteriormente. El efecto inmediato de la exposición a los rayos UV es la fotooxidación de la melanina preformada, producidos por los rayos UVA y por la luz visible. Y el efecto mediato es que, pasados 1 a 3 días, se comienza a formar nueva melanina, inducida por los rayos UVB. Es decir, el bronceado, como ya les había comentado antes, nunca es saludable porque el bronceado es una respuesta inmunológica a la agresión que nos generan los rayos del sol. Por más que culturalmente lo veamos lindo, eso es un concepto que hay que comenzar a erradicar porque es una defensa de nuestro organismo ante un agente que nos puede ocasionar múltiples problemas, por decirlo de alguna manera, como ya les había dicho, arrugas, manchas, alteraciones en el ADN, carcinogénesis y un montón de cuestiones más. Acá vamos a hablar un poco de la hipomelanosis. Un ejemplo es el albinismo.
las personas albinas tienen un defecto en la melanización de melanosomas por acción de la tirosinasa. Es decir, recordemos que la melanina se comienza a crear por acción de la tirosina y esto se complica cuando la tirosinasa, que es la enzima encargada de procesar la melanina, se ve afectada. Esto le pasa a las personas albinas. Fíjense, las personas albinas son prácticamente blancas en su totalidad. Pueden presentar ojos de otro color porque el color del iris no proviene de la melanina, pero tienen todo lo demás, sus pelos, sus uñas, su piel, todo blanco. Después tenemos el piebaldismo, que es una migración de melanocitos normales que no pueden sobrevivir en un ambiente normal y entonces se presentan como manchas completamente blancas en alguna parte de nuestra piel. Y después tenemos el vitiligo, que es una disminución adquirida y progresiva del número de melanocitos. Fíjense que el albinismo tenía que ver con los melanosomas y con la tirosinasa. El vitiligo tiene que ver con el número de melanocitos. Se va disminuyendo progresivamente a lo largo de nuestra vida y por eso se comienzan a notar zonas de la piel completamente blancas en comparación a otras partes del cuerpo. Y después tenemos la hipermelanosis, la principal, la que creo que afecta o la que más nos compete a nosotros de alguna forma, es el melasma, porque el índice genético de las personas con melasma es bastante alto. Esto se produce debido al aumento de la melanina en la epidermis. Hay una predisposición genética muy importante, pero también existen factores desencadenantes como la exposición solar y cambios hormonales. Una persona que jamás en su vida presentó una mancha, si no se cuida de los efectos del sol, en cualquier momento puede aparecer 1, 2, 3 y llegar a tener melasma. Seguimos con la última parte de la clase con los siguientes temas: la célula de Langerhans, la célula de Merkel y la síntesis de vitamina D. Comenzamos con la célula de Langerhans, que la encuentran en el capítulo 10 del apunte del Dr. Cordero. Bueno, esta célula fue descubierta por el estudiante de medicina Paul Langerhans en el año 1868. Representa entre el 2 y el 5% de la población celular de la epidermis, pero también está presente en todas las mucosas: mucosa bucal, nasal, rectal y vaginal. La cantidad total en la piel es de varios millones, teniendo una densidad mayor en las mucosas. Contienen gránulos citoplasmáticos llamados gránulos de Birbeck, que en la microscopía se ven con forma de raqueta de tenis y cuya función no está definida, pero una teoría dice que tienen que ver con la endocitosis de los antígenos. En esta imagen de abajo se ve perfecta la forma que tiene los gránulos de Birbeck, forma de raqueta de tenis. Está provista de prolongaciones dendríticas en constante movimiento y no forman unión con ninguna de las células que la rodean. Su posición es suprabasal, pueden distribuirse en la capa basal, en la espinosa y también en la granulosa. Es una célula móvil, considerada un macrófago altamente especializado y deriva de la médula ósea. Su función en nuestra piel es de centinela cutáneo, y eso tiene un papel muy importante en el sistema inmunológico porque capta, procesa y presenta antígenos a los linfocitos T inmunocompetentes CD4. Entonces, el pasaje de antígenos a la epidermis, o sea, una agresión a nuestra epidermis, provoca que las células de Langerhans respondan captando ese antígeno para procesarlo en compartimientos especializados, y tras unas horas estas células aumentan de tamaño, abandonan la epidermis
migran a la dermis y entran en los vasos linfáticos dérmicos, para llegar así a los ganglios linfáticos, que es donde presentan los antígenos a los linfocitos T, dando lugar a una respuesta específica y productiva en estas células para llevar adelante la función de eliminar el patógeno que atravesó la epidermis. Además, esta célula interviene en el rechazo de injertos halogénicos, injertos que provienen de otro individuo, la tolerancia inmunológica, la vigilancia contra neoplasias y la regulación de la diferenciación epidérmica. En esta imagen vemos lo que explicábamos recién, cómo los patógenos llegan a la epidermis, donde se encuentra la célula de Langerhans, donde los capta, una vez captado los procesa y migra hacia la dermis, donde por los vasos linfáticos va a llegar a drenar al ganglio linfático y poder presentar ahí el antígeno a los linfocitos T. Además, un aspecto muy importante sobre las células de Langerhans es que pueden ser inactivadas y destruidas por los rayos ultravioletas, lo que produce una disminución en la capacidad global de la vigilancia inmunitaria, lo que nos lleva a tener otra razón importante por la que debemos proteger nuestra piel de la exposición excesiva al sol. Continuamos con las células de Merkel. Van a encontrar este tema en el capítulo 11 del apunte del Dr. Cordero. La célula de Merkel es la célula neuroendocrina de la piel. Son células que envían mensajes en respuesta a la estimulación del sistema nervioso. Su rol exacto todavía es desconocido y su origen está en discusión. Su función no está clara, pero se las asocia a la sensación táctil y posee unas microvellosidades que tendrían propiedades mecanorreceptoras, haciendo que la célula libere neurotransmisores químicos que interactúan con terminales nerviosos cercanos. Su importancia médica radica en que son capaces de producir un tipo de carcinoma que es potencialmente mortal en áreas expuestas o descubiertas. Se localiza en la capa basal, en los anexos, los folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas y también en las mucosas epiteliales. Posee el mismo tamaño que el queratinocito, su forma es oval y posee expansiones vellosas que la ponen en contacto con los queratinocitos adyacentes a los cuales se une por desmosomas. Como se ve en la imagen, las vellosidades, la conexión con una fibra nerviosa, también tiene unos gránulos secretores y se encuentra en la capa basal. Además, forma complejos de conterminaciones nerviosas llamados discos táctiles, especialmente en áreas de máxima función sensorial como los pulpejos de los dedos de la mano. Como se muestra en la imagen, es donde se encontrarían estos discos táctiles. Abajo se ve la célula de Merkel y donde tendría lugar los discos táctiles. Sería un mecanorreceptor táctil de adaptación lenta al estímulo y sintetiza una cantidad de neurotransmisores. Actúa como puente entre la epidermis y el sistema nervioso desde la etapa fetal. En esta imagen vemos la epidermis completa, donde se encuentra la célula de Merkel, donde se encuentra también la célula de Langerhans, que ya hablamos antes, con su forma característica, con sus dendritas, que no se une a los queratinocitos porque, como ya dijimos, es una célula móvil,
En cambio, la célula de Merkel sí está unida a los queratinocitos por desmosomas, está unida a una fibra nerviosa. También vemos un melanocito. Continuamos con la síntesis de vitamina D, que la van a encontrar en el capítulo 8 del apunte. Los rayos solares tienen un papel benéfico en la producción fotosintética de la vitamina D, pero solo basta exponerse de 5 a 10 minutos. Algunos médicos recomiendan hasta 20 minutos, pero no es necesario más de ese tiempo, ya que es suficiente para la síntesis de vitamina D, que hoy está tan relacionado con el tema de la pandemia. Están muchos recomendando y mandando, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, recomendando cadenas con indicaciones y ahí se nombra la vitamina, perdón. Justamente es recomendada porque mucha gente por el aislamiento realmente no ha salido de dentro de su casa y tiene deficiencia de vitamina. Pero esto no implica que tengan que exponerse al sol más de este tiempo recomendado. Entonces el 90% de la vitamina proviene de la piel y el 10% restante se obtiene de los alimentos. Entonces comienza así la síntesis de vitamina D. El 7-dehidrocolesterol en la epidermis, en presencia de la luz solar, se convierte en provitamina D3. Esta provitamina D3 se isomeriza térmicamente para formar la vitamina D3 o colecalciferol en el hígado. Luego, en el riñón, tiene una segunda hidroxilación que la transforma en el compuesto biológicamente activo, que es el 1,25 de hidroxicolecalciferol, que también es llamado calcitriol. Esto sucede mediante la enzima 1-alfa hidroxilasa. Esta enzima es regulada por la paratormona, que es secretada por la glándula paratiroides. Entonces, cuando disminuye el calcio en nuestra circulación, se secreta esta hormona para que vaya a estimular a la enzima 1-alfa hidroxilasa, que va a intervenir en la síntesis de vitamina D, para aumentar los niveles de vitamina D activa, y cuyos órganos efectores son los huesos y el intestino. En el intestino lo que hace la vitamina D es aumentar la absorción de calcio y fósforo, y en los huesos libera calcio y fósforo de la matriz ósea. Y esto sucede para mantener, como ya dijimos, los niveles de calcio y fósforo adecuados en la circulación sanguínea. Entonces, en esta imagen vemos nuestra epidermis, nuestra piel, mediante los rayos ultravioletas, donde se encuentra el 7-dehidrocolesterol, que se convierte en provitamina D3, que luego por el torrente sanguíneo pasa al hígado, donde se transforma en vitamina D3 o colecalciferol, que es la vitamina todavía inactiva, para pasar luego al riñón, donde se convierte en 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que ya ya está activa. Entonces tenemos otra imagen para que les quede detallado cómo es este metabolismo. De nuevo tenemos el sol que llega a nuestra piel, donde se encuentra el 7-dehidrocolesterol, que se convierte en vitamina D3 en el hígado. Y también no nos olvidemos que lo que se sintetiza por los rayos UV en la piel
son el 90% y de la alimentación el 10%, que es vitamina D3 y vitamina D2. Del hígado pasa al riñón, donde se convierte finalmente en 1,25 de hidroxi, que también se puede llamar de hidroxivitamina D3, o 1,25 de hidroxicolecalciferol o calcitriol, que son sinónimos. Entonces le queda esta imagen con el resumen para que se aprendan el circuito del metabolismo de la vitamina D. Llegamos al final de la clase, vamos a dejar esta imagen para que se la guarden. Espero que les queden comprendidos todos los temas tratados en esta clase, y si les surgen dudas, como ya saben, pueden comunicarse en el campus o por medio del mail. Así que muchas gracias y hasta la próxima clase.